¿Por qué la bandera de One Piece está apareciendo en diversos movimientos? En los últimos meses han estado apareciendo fotografías de diversas manifestaciones ocurridas en varios puntos del mundo, y a primera vista pareciera que hay algo en común. Así es, la bandera. ¿Pero te has preguntado cuál es su origen? Bien, pues esta proviene del anime de One Piece, una historia de piratas lideradas por Monkey D. Luffy, protagonista capitán de la Jolly Roger de los Piratas del Sombrero de Paja. Dicha tripulación tiene por símbolo una calavera sonriente bajo un sombrero de paja. Según el creador, esta bandera representa la libertad y resistencia frente a la tiranía, valores que resonaron con la historia de miles de jóvenes que se encontraban protestando en diversos países. Y es que a lo largo de este 2025 han surgido una ola global de protestas, protagonizadas por la generación Z. Sí, ese grupo de personas nacidas entre 1995 y 2010, aunque igualmente si tienes menos de 30 años te puedes denominar generación Z. Este grupo de personas decidió salir a las calles, hartos de la corrupción, la desigualdad y los abusos de poder que hay en sus países. El origen de estos movimientos se dio el 25 de agosto en Asia, específicamente en Yakarta, Indonesia. Al principio, estas protestas fueron protagonizadas por estudiantes, quienes se manifestaban frente a la situación económica del país y los privilegios de la élite política. Un ejemplo se vivió días antes cuando el gobierno decidió aumentar 10 veces los subsidios de vivienda para los parlamentarios. En otras palabras, se autoaprobaron más dinero. Todo esto ocurre mientras los indonesios afrontan costos de vida más altos, despidos masivos y nuevos impuestos. La gota que derramó el vaso fue la muerte de Afan Kurniawan, un hombre que trabajaba como mototaxi atacado por un vehículo policial durante una protesta ocurrida el 28 de agosto. Esto enfureció a jóvenes y sindicatos, quienes a través de las redes sociales como Instagram, Discord y TikTok coordinaron protestas masivas en todo el país. Ante esto, el gobierno no se quedaría con los brazos cruzados, por lo que tomaría una serie de medidas desesperadas, siendo una de las más controversiales el bloqueo temporal de TikTok en Indonesia. Para este punto, en varias calles de Yakarta se podía ver que, en las manos de varios jóvenes, la bandera negra con la calavera de One Piece ondeaba con fuerza, significando resistencia ante las injusticias. Asimismo, a lo largo de las protestas, se vivieron episodios violentos ante el incendio de diversos edificios gubernamentales y saqueos a las casas de los legisladores. Luego de 2 semanas de protestas, específicamente el 9 de septiembre, el gobierno concedió algunas de las demandas de la generación Z. Suspendieron a varios diputados, se canceló el aumento de asignaciones y se destituyó al comandante policía que atropelló a Afan. Y aunque el régimen de Indonesia no cayó, esto sirvió para que otras naciones alzaran la voz en otras partes del mundo. A los pocos días, la llama de la protesta juvenil se trasladó a Nepal. El origen de las manifestaciones comenzó porque el 4 de septiembre el gobierno nepalí ordenó el bloqueo de 26 redes sociales. La razón de la prohibición se debió a que las empresas dueñas de dichas redes no se registraron ante una nueva ley creada en el país. Sin embargo, la juventud interpretó esto como una medida drástica para silenciarlos y aplicar censura ante las múltiples denuncias en línea contra los hijos privilegiados de la élite política, o mejor conocidos como Nepo Kids, quienes presumían sus lujos y fortunas en redes. La respuesta ante la opresión fue inmediata, pues a partir del 8 de septiembre, miles de estudiantes y chicos de la generación Z salieron a las calles de Nepal. Lo que comenzó como un problema de censura terminó incluyendo la corrupción endémica, el nepotismo y la pobreza que vivían a diario en el país. Las manifestaciones se extendieron hasta Katmandú, capital de Nepal, al punto en que lograron rodear el edificio parlamentario. No obstante, los manifestantes no sabían que la policía respondería de una manera terrible. Al verse acorralado, abrieron fuego contra los jóvenes, dejando como saldo 17 desvividos en el lugar. Sin embargo, la fuerza de la generación Z no se detuvo, obligando a la policía a retroceder y perder la custodia del edificio parlamentario. Si estuviésemos ahí, notaríamos que aquel edificio blanco se tornaría de un anaranjado para pasar a rojo. Así es,
El lugar terminó en llamas y todo lo que había dentro se redujo a cenizas. Una vez consumido el fuego, en la entrada del lugar se pudo visibilizar un símbolo. Te hablo de la bandera de One Piece. Aunque este fue el momento más notorio de la bandera, la realidad es que se pudo ver en muchos episodios de las marchas que abarcaron a todo el país. Este símbolo al final demostró el poder con el que los jóvenes contaban, y que si ellos lo decidían, podían bajar a los gobernantes que solo buscaban su propio beneficio. A los 2 días de protestas masivas, el primer ministro de Nepal, Khadga Prasad, presentó su dimisión y huyó del país junto con varios ministros. Incluso pasaría algo curioso, y es que las mismas redes sociales servirían para volver a consolidar el gobierno de Nepal, pues al cabo de unos días se nombró a la primera ministra a través de Discord, una plataforma comúnmente usada para gamers. Con el paso de los días, parecería que las calles de Katmandú regresaban a la normalidad, pero algo mucho más grande se estaba gestando en otra parte del mundo. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros, la juventud de Marruecos se alzaba en las calles. El 27 de septiembre surgió el movimiento Gen Z 212, alusivo al código telefónico del país. El porqué de las manifestaciones se debió al colapso de los servicios públicos y a la indignación provocada luego de la muerte de 8 mujeres embarazadas por falta de atención adecuada. En contraposición, el gobierno de Marruecos estaba destinando fuertes cantidades de dinero para la construcción de diversos estadios para el Mundial de Fútbol del 2030 y la Copa África del 2026. Rápidamente, la generación Z se comenzó a organizar a través de Discord y grupos de TikTok. La principal consigna era la de exigir su derecho a la salud, educación y una vida digna. Las protestas rápidamente inundaron al país y consigo a la capital de Marruecos. La acción de la policía fue casi inmediata, llegando con camionetas blindadas y desplegándose con la orden de dispersar cualquier señal de manifestación. Después de semanas de constante presión, el gobierno encabezado por el rey Mohammed VI se vio obligado a prometer públicamente acelerar reformas para mejorar el empleo, la sanidad y la educación del país. Marruecos, de algún modo u otro, demostró que el movimiento de la generación Z, aunque con sistemas políticos muy distintos, tenía la capacidad de movilizar al gobierno y en conjunto hacer un gran cambio. En pleno clímax de manifestaciones se detonaría un conflicto masivo en el Perú. Miles de jóvenes de la generación Z se molestaron ante la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, que hace obligatoria la cotización para todas las personas mayores a 18 años. Evidentemente, el país no se dejaría, pues esto afectaría directamente a la economía de los jóvenes, quienes además de enfrentarse a las carencias laborales del país, ahora tendrían que limitar el retiro de fondos. La primera marcha nacional se convocó el 13 de septiembre en Lima. El llamado sería por TikTok, Instagram y Telegram, redes que sirvieron para organizarse y así definir rutas de marcha, puestos de primeros auxilios y exposición de casos de corrupción. Además de echar para atrás la reforma de pensiones, se exigió un cambio ante la ola de y violencia que experimentaban los peruanos en el transporte público, así como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Ya el 15 de octubre, miles de jóvenes tomaron las calles del centro de Lima, pero a lo lejos se podía vislumbrar ese símbolo que conectaba con los movimientos de Indonesia y Nepal. Las banderas de One Piece ondeaban con fuerza entre la multitud. Mientras tanto, el gobierno del Perú cada vez se veía más en aprietos, por lo que en un acto de desesperación, el gobierno daría de baja a Dina Boluarte para darle el puesto a José Gerí. Sin embargo, las oleadas de protesta nunca cesaron, y el mensaje de parte de los jóvenes era bastante claro. Se habían cansado del sistema podrido en el que los políticos eran los únicos beneficiados, negando rotundamente que estas marchas tuvieran que ver con los intereses de cualquier partido político específico. ¿Y cómo se conecta este símbolo con México? Actualmente, el espíritu apartidista visto en el Perú ha comenzado a influenciar diversos países como México. Diversas colectivas se han organizado bajo el nombre de Generación Z y han hecho un llamado para protestar en una megamarcha el 15 de noviembre en la Ciudad de México. El por qué han convocado estas marchas es debido a la profunda corrupción que existe dentro de los partidos políticos, el aumento en varios impuestos, noticias en las que cada vez más jóvenes desaparecen y las oleadas de violencia que existen en todo el país a causa del narcotráfico y la delincuencia organizada. Un ejemplo por el cual el movimiento ha tomado fuerza en el país es el
del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, político quien se declaró fuertemente en contra de la democracia y el narcotráfico. El 1 de noviembre, mientras se encontraba tomándose fotografías con niños en pleno Día de Muertos, un sujeto lo abatió con 8 disparos. Y es que si en México quieres ser activista o un político no corrupto, es prácticamente una sentencia. Por lo que este sentimiento de furia y de inseguridad ha comenzado a gestar un movimiento mucho más grande de lo que se espera. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que los partidos políticos han tenido cierta influencia en este movimiento, pues al momento de indagar el origen y nexos de algunas cuentas que convocaban a la marcha, se dieron cuenta que los dueños de los canales de Discord estaban directamente relacionados con empresas que a su vez estaban conectadas con domicilios registrados por políticos de la actual oposición de México. Asimismo, en días anteriores se vio que algunos diputados contaban con la bandera de One Piece y playeras con la leyenda Justicia para Manso, lo que evidentemente ha despertado una fuerte ira contra los partidos políticos, pues ni siquiera son generación Z. En los próximos días veremos el avance de estas manifestaciones y la magnitud con la que llegó este movimiento a México.